El sistema urogenital se divide en los sistemas urinario y genital. En los embriones humanos se desarrollan tres conjuntos de riñones sucesivos: los pronéfros, que son rudimentarios y no funcionales; los mesonéfros, que actúan durante un corto periodo de tiempo; y los metanéfros, que son los riñones definitivos. El primer conjunto, los pronéfros, aparecen en la cuarta semana. Son rudimentarios y carecen de función. Están representados por 7 o 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Constituyen las unidades excretoras vestigiales y desaparecen a la cuarta semana. Al final de la cuarta semana aparece el segundo conjunto de riñones denominado mesonéfros, de forma caudal a los pronéfros. Provienen del mesodermo intermedio de los segmentos torácicos superiores y lumbares superiores. Están constituidos por glomérulos y túbulos. Con la aparición de los mesonéfros, los pronéfros degeneran, pero los túbulos mesonéfricos se abren en los conductos mesonéfricos bilaterales. Los conductos mesonéfricos desembocan en la cloaca. Estos conductos se alargan rápidamente, forman un bucle en forma de S y crean una red de capilares que forman un glomérulo en su extremidad medial. Alrededor del glomérulo los túbulos forman la cápsula de Bowman y juntos estas estructuras constituyen un corpúsculo renal. A la quinta semana comienzan a desarrollarse los metanéfros, que son los riñones permanentes, pero su función comienza 4 semanas después, en la semana 12. El desarrollo de los metanéfros se divide en sistema colector y sistema excretor. Los conductos colectores se desarrollan de la yema uretral, una invaginación que aparece en el conducto mesonéfrico cerca de su entrada en la cloaca. La yema penetra en el tejido metanéfrico, que en su extremo distal adquiere la forma de un casquete. Después, la yema se dilata formando la pelvis renal primitiva y se divide en las partes craneales, que se denominan cálices mayores. El blastema metanéfrico deriva de la parte caudal del cordón nefrogénico. El tallo de la yema uretral se convierte en el uréter, mientras que la parte craneal se ramifica, formando ramas que se diferencian hacia los túbulos colectores metanéfricos. Los túbulos del segundo orden se agrandan, absorbiendo los de tercera y cuarta generación, produciendo así los cálices menores de la pelvis renal. Los túbulos colectores de la quinta generación y de los posteriores se alargan mucho y convergen en el cáliz formando la pirámide renal. Aparecen los túbulos colectores arqueados con células mesenquimales en el blastema metanéfrico con formación de pequeñas vesículas metanéfricas. Estas vesículas aumentan en longitud y se convierten en túbulos metanéfricos que se imaginan en la parte proximal y se convierten en el glomérulo. Cada túbulo colector recién formado está cubierto en su extremo distal por un casquete de tejido metanéfrico que forman pequeñas vesículas renales. Después forman los túbulos. Los capilares crecen dentro del espacio delimitado en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos. Los túbulos se diferencian en los túbulos contorneados proximal y distal. Al mismo tiempo, se forma una nefrona en el asa de Henle y el glomérulo. Con sus glomérulos, los túbulos forman nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona forma la cápsula de Bowman. De la cuarta a la séptima semana, la cloaca se divide en el seno urogenital y posteriormente en el conducto anal. El tabique urorectal es una capa de mesodermo entre el conducto anal primitivo y el seno urogenital. La punta del tabique formará el cuerpo perineal. Seno urogenital se divide en una parte vesical, una parte pélvica y una parte fálica. La vejiga se desarrolla de la parte vesical o superior. Primero la vejiga es una continuación del alantoides que después se constriñe, convirtiéndose en el uraco, que se extiende desde el vértice de la vejiga al ombligo. La siguiente parte es un conducto más bien estrecho, la parte pélvica del seno urogenital, que en el sexo masculino origina las partes prostática y membranosa de la uretra. La última parte es la parte fálica del seno urogenital. Está aplanada de un extremo y a otro, y a medida que el tubérculo genital crece, esta parte del seno se estira ventralmente. Los conductos mesonéfricos ayudan en la formación del trígono de la vejiga al absorberse, mientras los uretes se abren por separado en dirección oblicua en la base de la vejiga.
La mayor parte de la uretra proviene del endodermo del seno urogenital. En los fetos de sexo masculino, un cordón sólido de células ectodérmicas crece desde la punta del glande y se une al resto de la uretra esponjosa. Esta se convierte en la parte distal de la uretra. El epitelio de la parte terminal de la uretra tiene su origen en el ectodermo de superficie. Se forman los conductos eyaculadores de los varones cuando ascienden los riñones, ya que los orificios de los uretres se desplazan más aún en sentido craneal y los conductos mesonéfricos se acercan entre sí para penetrar en la uretra prostática formando los conductos eyaculadores. Desarrollo de las glándulas suprarrenales. La corteza y la médula de las glándulas suprarrenales tienen orígenes distintos y su crecimiento está bajo el control de la hormona ACTH. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo y a lo largo de la sexta semana aparece en forma de un grupo de células mesenquimales a cada lado del embrión, entre la raíz del mesenterio dorsal y la gónada en desarrollo. Después aparecen células mesenquimales adicionales a partir del mesotelio que dan lugar a la corteza permanente de la glándula suprarrenal. Son células productoras de esteroides que empiezan a secretar dihidroepiandrosterona que la placenta convierte en estrógeno. Poco después del nacimiento, la corteza fetal involuciona rápidamente y las células restantes se diferencian en 3 capas de la corteza: zona glomerular, fasciculada y reticular. Secretan fundamentalmente cortisol, aldosterona y andrógenos. Por el otro lado, la médula proviene del ectodermo, específicamente de las células procedentes de la cresta neural, que a medida que la corteza las rodea, se diferencian hacia células secretoras de la médula suprarrenal, que secretan adrenalina y noradrenalina. Desarrollo del sistema genital. Las gónadas masculinas y femeninas se originan del mesotelio que reviste la pared abdominal, el mesénquima subyacente de origen mesodérmico y las células germinales primordiales, que son células sexuales indiferenciadas iniciales. En un principio, los sistemas genitales son similares en ambos sexos y se conoce como fase indiferente del desarrollo sexual. Y es en la séptima semana cuando las características morfológicas correspondientes al sexo comienzan a desarrollarse. Una zona de mesotelio en el mesonefros prolifera en conjunto con el mesénquima y da lugar a la cresta gonadal, lugar en el que más tarde se desarrollarán las gónadas. En la cresta se desarrollarán los cordones gonadales, que es donde las células germinales primordiales se incorporan para después mostrar diferenciación sexual. En los embriones femeninos, la corteza de la gónada indiferenciada se diferencia hacia la formación de un ovario, mientras que la médula experimenta un retroceso. En los embriones masculinos, la médula se diferencia hacia la formación de un testículo, mientras que la corteza involuciona. Desarrollo de las gónadas. Testículos. El factor determinante de los testículos permite que los cordones gonadales se diferencien hacia la formación de los cordones seminíferos y alcancen la médula de la gónada indiferenciada, donde se ramifican y forman la red testicular. Las paredes de los túbulos seminíferos están constituidas por las células de Sertoli, que le otorgan soporte, constituyen la mayor parte del epitelio seminífero del testículo fetal y durante el desarrollo tardío forman el mesotelio de la superficie externa de los testículos. Y espermatogonias, que son células espermáticas primordiales que derivan de las células germinales primordiales. Al desarrollarse la túnica albugínea, la conexión de los cordones seminíferos al epitelio seminífero desaparece y cuando el testículo aumenta de tamaño separa el mesonefros y queda suspendido por el mesorquio. Los cordones seminíferos se transforman en los túbulos seminíferos y túbulos rectos. La red testicular se convierte en los conductos deferentes, que a su vez están conectados con el conducto mesonéfrico, que se convierte en el conducto del epidídimo. La gonadotropina coriónica humana estimula la producción de testosterona y androstenediona por las células de Leydig, que junto con la dihidrotestosterona participa en la diferenciación sexual masculina de los conductos mesonéfricos y de los genitales externos. Las células de Sertoli además producen AMH, anti-Müllerian inhibiting substance, cuya producción evita el desarrollo de los órganos femeninos y promueve la formación de órganos masculinos. Ovarios. A diferencia del masculino, el desarrollo ovárico se inicia en la semana 12 y su diferenciación sexual primaria no depende de las hormonas. Los cordones gonadales se extienden hacia la médula y forman una red ovárica rudimentaria que normalmente se degenera. A lo largo del periodo fetal temprano, los cordones corticales se extienden desde el epitelio de superficie del ovario hasta el mesénquima subyacente. A medida que los cordones corticales aumentan en tamaño, las células germinales primordiales quedan incorporadas en su interior. Los cordones comienzan a fragmentarse y aparecen los folículos primordiales. Cada uno contiene una ovogonia procedente de la célula germinal primordial.
El epitelio de la superficie separa los folículos de la corteza con interposición de la túnica albugínea y a medida que el ovario se separa del mesonefros, queda suspendido por el mesoovario. Conductos genitales. Durante la quinta y sexta semana, el sistema genital permanece en un estado indiferenciado y están presentes dos pares de conductos genitales: los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. Masculinos. La producción de AMH por las células de Sertoli induce la regresión de los conductos paramesonéfricos y la producción de testosterona por las de Leydig estimula los conductos mesonéfricos para formar los conductos de genitales masculinos. La parte proximal de cada conducto mesonéfrico se enrolla para formar el epidídimo. Los túbulos mesonéfricos que quedaron en la degeneración del mesonefros se transforman en los conductos eferentes que se abren en el conducto del epidídimo y distalmente al epidídimo. El conducto mesonéfrico se convierte en el conducto deferente. En el extremo caudal de cada conducto mesonéfrico aparecen evaginaciones que se convierten en las vesículas seminales. La parte del conducto mesonéfrico queda entre el conducto de las vesículas seminales y la uretra se convierte en el conducto eyaculador. La parte prostática de la uretra aparecen múltiples evaginaciones endodérmicas a partir de las cuales se forma el epitelio glandular de la próstata. Las glándulas vulvouretrales se desarrollan a partir de las evaginaciones de la uretra esponjosa. Femeninos. Los conductos mesonéfricos de los embriones femeninos experimentan una regresión debido a la ausencia de testosterona y los conductos paramesonéfricos se desarrollan debido a la ausencia de AMH. Los conductos paramesonéfricos forman la mayor parte del tracto genital femenino y su fusión forma el primordio uterovaginal y un pliegue que se convierte en el ligamento ancho. Entre las capas del ligamento ancho, el mesénquima prolifera y se diferencia hacia el parametrio, mientras que los estrógenos producidos por los ovarios maternos y la placenta estimulan el desarrollo de las trompas uterinas, útero y la parte superior de la vagina. Las glándulas uretrales y parauretrales, o de Skene, se forman a partir de la uretra y el mesénquima. Otras evaginaciones en el seno urogenital forman las glándulas vestibulares mayores de Bartolino en los labios mayores. La pared de la vagina se desarrolla a partir del mesénquima adyacente. El tubérculo sinusal induce la formación de los bulbos senovaginales que forman una placa vaginal que constituyen la luz de la vagina. Esta se encuentra separada del seno urogenital por el himen. Desarrollo de los genitales externos. Los caracteres sexuales comienzan a distinguirse durante la 9ª semana, pero los genitales externos se diferencian hasta la semana 12. Masculinos. La masculinización de los genitales externos indiferenciados está inducida por la testosterona. La proliferación del mesénquima produce un tubérculo genital en la membrana cloacal que cuando aumenta de longitud forma el falo primitivo. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene se desarrollan a partir del mesénquima en el falo. Los pliegues uretrales constituyen las paredes laterales del surco uretral en la superficie ventral del pene. Los pliegues uretrales se fusionan entre sí a lo largo de la superficie ventral del pene, formando la uretra esponjosa. Las tumefacciones labioscrotales se fusionan para formar el escroto y su línea de fusión origina el rafe del pene y deja la uretra esponjosa en el interior del pene. La parte terminal de la uretra se forma a partir de la unión de la uretra esponjosa y la luz del cordón ectodérmico celular procedente del extremo del glande del pene. El orificio uretral externo se desplaza hacia el extremo del glande del pene. La membrana urogenital se localiza en el suelo del surco uretral, delimitada por los pliegues uretrales. El prepucio se forma cuando una invaginación en el ectodermo de la periferia del glande se desestructura. Después tenemos la formación de los genitales externos en el sexo femenino. Como sabemos, los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos en el caso de la mujer. De nuestro lado izquierdo, tenemos el desarrollo de los genitales externos a los 5 meses. En el lado derecho es al nacer. Ahora podemos observar el tubérculo genital, que después, del lado derecho, se va a convertir en el clítoris. Después de eso, tenemos el surco urogenital. Después, el pliegue uretral, que en el caso de las mujeres no se va a fusionar.
solo lo van a hacer en la parte posterior donde se unen y forman el frenillo de los labios menores. La parte que no se fusiona va a formar a los labios menores. Después, los pliegues labioescrotales se van a fusionar en la parte posterior y van a formar la comisura labial posterior, y en la parte anterior van a formar la comisura anterior y el monte de pubis. Estos pliegues en su mayoría no se fusionan para formar los labios mayores. Del otro lado tenemos el del al nacer. Primero tenemos el clítoris, lo que antes era el tubérculo genital. Después, en el surco urogenital se va a desarrollar la uretra y la vagina. Pero lo que antes era el pliegue uretral, ahora van a ser los labios menores. Y la protuberancia genital se va a convertir en el labio mayor. Como vemos, el de arriba es la uretra y el de abajo es la vagina, los cuales se encuentran en el surco urogenital de los 5 meses. Después tenemos el desarrollo de los conductos inguinales. El canal inguinal es un trayecto que se sitúa en el sector inferior de la región inguinoabdominal. En el hombre está ocupado por el cordón espermático y el ligamento redondo en la mujer. Representa el camino que siguen los testículos en su descenso, aunque estos se desarrollan en ambos sexos a causa de la existencia del estadio morfológicamente indiferente del desarrollo sexual. Su desarrollo se relaciona con el gubernáculo. Este es el tejido que conecta el testículo u ovario al área inguinal, y este se une finalmente con la superficie interna de las tumefacciones caudales, las cuales representan las futuras mitades del escroto o de los labios mayores. Como podemos ver en la primera imagen, durante el segundo mes, tenemos al testículo que se encuentra parcialmente cubierto. Después tenemos al gubernáculo genital caudal, al gubernáculo en la parte extraabdominal, a la sínfisis y al recto. En la segunda imagen, cuando es la mitad del tercer mes, el peritoneo que reviste la cavidad corporal se introduce en el interior de la protuberancia escrotal, donde forma el proceso vaginal. Esta va a ser la túnica vaginal. El proceso vaginal se desarrolla por delante del gubernáculo y se hernia a través de la pared abdominal. Este proceso ayuda a la formación de las paredes del conducto inguinal. Por igual, desarrollan las cubiertas del cordón espermático y el testículo. Este proceso desarrolla una abertura, la cual se convierte en el anillo inguinal profundo, mientras el que de la aponeurosis forma el superficial. Después tenemos al testículo, cuando ya ha bajado más, ya que el gubernáculo testicular lo está bajando, el proceso vaginal se ha extendido y el falo también ha crecido. Por último, poco después del nacimiento, tenemos al testículo cubierto por la capa parietal de la túnica vaginal, el gubernáculo testicular y la capa visceral de la túnica vaginal. La reubicación de los testículos y los ovarios. Primero, descenso testicular. El descenso testicular se puede dividir en la fase transabdominal, la inguinoescrotal y la postnatal. Este proceso se asocia al aumento de tamaño de los testículos, la atrofia de los mesonéfros y del conducto paramesonéfrico y del tamaño del proceso vaginal. En la semana 26, los testículos ya se encuentran en el retroperitoneo hasta los anillos inguinales profundos. Este proceso se debe al aumento de tamaño de la pelvis fetal y el alargamiento del cuerpo y tronco del embrión. Su reubicación transabdominal se debe al crecimiento de la parte anterior del abdomen. El descenso está controlado por andrógenos, producidos por los testículos fetales. El gubernáculo origina el anclaje en el escroto y es el encargado de guiar su descenso. Su paso por el conducto inguinal se ve facilitado por el incremento de presión transabdominal debido al crecimiento de los órganos. Generalmente dura entre 2 y 3 días y se ubican en el escroto en la semana 32. Una vez que están ahí, el conducto inguinal se contrae. Descenso ovárico. Los ovarios también tienen que descender para reubicarse en la pared lateral de la pelvis. Sin embargo, no pasan de la pelvis ni se introducen en los conductos inguinales, como lo hacen los testículos. En el feto de sexo femenino también existe un proceso vaginal, que desarrolla un conducto inguinal más delgado que el de los hombres, ya que los ovarios no lo van a atravesar. Este proceso vaginal en las mujeres desaparece mucho antes del parto. Su persistencia se denomina proceso vaginal del peritoneo o canal de Nuc. El gubernáculo está unido al útero.
Su parte anterior se convierte en el ligamento ovárico y la caudal en el redondo del útero. Estos últimos pasan por medio de los conductos inguinales y finalizan en los labios mayores.